Y el siguiente reactivo tenemos aquí. Dice, si la velocidad de los fluidos es adecuada, considerando que las velocidades recomendadas de operación son de 0.4421 metros por minuto para el líquido y de 0.3044 metros por segundo para el gas. Bien, en este caso nos están dando las dos velocidades, ¿vale? Que vamos a estar nosotros teniendo como límite. Entonces, esta que está aquí, de 0.3044 metros por segundo para el gas, la vamos a complementar, ¿sí? Sabiendo nosotros el valor de G1, pero en flujo volumétrico. Entonces, venimos para acá para que se acuerden que nosotros ya tenemos GB1, pero vamos a algo un tanto especial. GB1 nosotros sabemos que vale 1050 metros cúbicos por hora. Sin embargo, ese flujo está a condiciones normales, ¿verdad? Este flujo que está aquí a nosotros no nos sirve. Desgraciadamente, este de 1050 metros cúbicos por hora no nos sirve. Tendremos que recalcularlo con estas condiciones porque son las que está trabajando en la columna, 1.3 atmósferas y 120 grados centígrados. ¿Qué vamos a ocupar entonces en ese caso? El valor de G1 en moles, ¿vale? Venimos nosotros para acá y vamos a checar. Aquí tenemos el dato. ¿Sale? No se les vaya a olvidar. Es de 43.4853. Ese es el que les voy a pedir yo ahorita. ¿Sale? Perfecto. Entonces nuestro flujo que vamos a calcular es GB1 y este va a ser igual a nuestra G1 por RT entre la presión. Y aquí entonces esto va a ser igual. Nuestra G1, 43. ¿Punto qué? 48.53. Ah, sí. Ok, multiplicando esto por la R de siempre, 0.08205. Y ahora multiplicando por la temperatura que tenemos, que es de 120 grados centígrados, y la tenemos que pasar a grados absolutos. Entonces aquí tenemos 120 más 273.15. Y esto dividiéndolo entre nuestra presión, que es de 1.3 atmósferas. ¿Sí es correcto? Sí. Ok. 1.3 atmósferas. Entonces ustedes me dan su nueva GB1. ¿Cuánto les da? 1079.036. Vale, y estos son metros cúbicos por hora. Ahora, nosotros tenemos un concepto ya aprendido de nuestras clases de flujo de fluidos, en la cual nosotros decimos que un flujo volumétrico va a ser igual a un área multiplicando por una velocidad. Hasta acá estamos conscientes de que eso es real, ¿verdad? Aquí a nadie le causa ruido esa ecuación, ¿verdad? Ah, no, no, sí. Sí, es que no me he escuchado bien. Ok, perfecto. Entonces, ¿por qué lo estoy haciendo en uno?
A eso me refería con algunos consejos que se les tienen que dar, pero como yo decía, tenemos que hacerlo sobre la marcha. Entonces, cuando nosotros veamos estos problemas, voy a hacer esas menciones de tips o de consejos para que ustedes puedan entender mejor lo que van a realizar. Como un adelanto es entender que estamos llevando a cabo una absorción. Entonces, la corriente más grande que tiene a mi componente A está en la base de la columna, ¿vale? Cuestiones de velocidades, cuestiones de diámetros y cuestiones de altura tendrán que hacerse forzosamente en la base. No hay otra. Tendrá que ser forzosamente en la base. Todos los cálculos tendrán que estar enfocados en la base porque es un problema de absorción. Y como es un problema de absorción, todo tendrá que estar referido al gas, no como en el problema que vimos nosotros, que nos hizo favor Fernanda de mandarnos, en el que estaban resolviendo las cosas mediante el líquido. Aquí es sumamente importante que entiendan eso. Si es absorción, se resuelve con el gas. Entonces, si es desorción, ¿con qué lo resolveríamos? Con el líquido. Exactamente, con el líquido, ¿vale? Y obviamente tendríamos que desarrollar su fórmula y shalala, shalala. Y entonces, todo lo que tenga que ver con diámetros, todo lo que tenga que ver con velocidades, en desorción, ¿dónde lo haríamos? ¿Y sería en LV2? LV2, sí, pero tendrá que ser en el domo, ¿sí? Así, tan fácil y tan sencillo de entender. Porque aquí lo que vamos a hacer es calcular la velocidad del gas en 1, pero también necesitamos calcular la velocidad del líquido en 1, ¿vale? No es, pues calculo las de las entradas. No, no. Son, calcula las corrientes más grandes que tiene tu sistema. Eso, ¿vale? Porque en un diseño ustedes van a tener esta cuestión. Y obviamente, este diámetro que ustedes me den, si me dan el de aquí arriba, me están dando, primero, la corriente del gas más pobre. Y segundo, la corriente del líquido más pobre. Así que este diámetro que ustedes calculen en el domo será completamente diferente al que calculen en la base. Y no existen las columnas en forma cónica, ¿sí? No existen las columnas en forma cónica. Pónganle ustedes que ni siquiera tengan que ver con una forma cónica. Probablemente ni siquiera sea tan perceptible. Pero, por ejemplo, en los gases, ustedes ya saben que las velocidades son muy, muy peligrosas cuando son muy altas. Un vapor o un gas a altas velocidades genera presión. Y si nosotros tenemos altas presiones, ¿qué pasará con nuestro equipo? La resistencia del material cambia. Bueno, necesitas un equipo con un espesor más grande por la presión. Claro, porque si nosotros diseñamos ese equipo sin considerar los cambios bruscos de la velocidad, por ejemplo, no ponemos las diferentes protecciones, los También anillos, lo podría dañar, ¿no? Pues obviamente se puede ir sí, dañando. se puede estar deteriorando, pero lo más importante es que si los cambios son muy bruscos, esto explota, ¿sí? Y ya una vez echado a perder el equipo, no puede volver a usarse. Esto es más o menos lo que le podría pasar a un equipo si es que ustedes no consideran esto que está aquí, ¿sí? Calcular las cosas en el lugar indicado en el que se les está diciendo. Porque si, como repito, al mismo análisis y ustedes dicen, no, yo lo quiero hacer en el domo, pues hágalo en el domo. Pero, por ejemplo, el diámetro aquí fue de 1.2, creo que sí fue de 1.2. Sí, miren, 1.2 metros. Pónganle ustedes que en el domo les dé de 0.9 metros.
ya es una diferencia que aparentemente no cambia nada, pero ustedes ya saben cuál es la ecuación de continuidad, ¿sí? Entonces vamos a explicarlo aquí. A un área más grande, ¿qué pasa con la velocidad? Disminuye, Disminuye. Y entonces, si tenemos un área más pequeña, la velocidad aumenta. aumenta. Exactamente. Ahí está el problema. Si nosotros forzamos a nuestro equipo, por ejemplo, de 1.2 a trabajar en 0.9 o 0.8 metros de diámetro, lo que estamos haciendo es que las velocidades aumenten y por lo tanto haga un cambio brusco de presión y se eche a perder el equipo. Probablemente no explote, pero lo que sí puede hacer es que las velocidades hagan un cambio muy brusco en la presión, haciendo que los empaques se lleguen a tapar y requiere mantenimiento, requiere algo pues muy laborioso. Esto probablemente fue lo que habrá pasado en el laboratorio. Por eso es que las prácticas que están haciendo se están echando a perder y no salen. Por el simple hecho de que los empaques están todos incrustados de amoníaco y va a costar mucho trabajo. Imagínense ustedes ir uno por uno de los empaques a limpiarlos, sería demasiado tiempo. O luego hay fugas, ¿no? Bueno, de amoníaco. Claro. Luego hay fugas y eso es debido a que no tienen consideración con las velocidades, ¿vale? Me podría extender un poquito más explicándoles por qué las velocidades cambian la presión, pero eso tiene que ver con el teorema de Bernoulli y aquí no vamos a ver eso, no nos interesa. Bien, para calcular entonces la velocidad bastará con un despeje. Esta área la pasamos del otro lado a dividir y así podemos calcular nuestra velocidad. Entonces, la velocidad del gas en 1 va a ser igual a nuestros 1079.036 dividiendo entre el área. ¿Cuánto nos dio el área? 1 punto qué. 2 metros cuadrados, creo, ¿no? Sí, era. No, 1.2 es el diámetro. Era 1.1309. Ajá. Ah, sí, ya vi. 1.1309 metros cuadrados. Sí. 954.1391. ¿Lo escribí bien? Mm, sí. Ok. Y ahora vamos a cambiarle las unidades porque ustedes saben que las velocidades se entregan en metros por segundo. Así que tendremos que hacerlo. Bien, una hora tiene 3600 segundos. Y esto nos va a dar Me salió de 0.2650. Confirmo. Vale. Y aquí ya tenemos nuestra velocidad. Vamos a checar nuestro texto. Dice que para el gas, ¿vale? Las velocidades recomendadas para el gas es de 0.3044 metros por segundo. ¿Lo estamos cumpliendo? Sí. ¿Vale? Estamos teniendo una velocidad más pequeña todavía.
estamos dentro del rango porque esa es la máxima, ¿vale? Esa es la máxima. Lo evidente, que por eso les vuelvo a repetir, hay tips para resolver esto que se les van a decir respecto al crecimiento de nuestro curso, pero ahorita no son tan relevantes para resolver este. Lo único que ustedes deben entender es que ese punto 3044 no es a fuerza que nos dé. Lo que nos debería de preocupar es que nos dé más alto, ¿vale? Como aquí nos dio más bajito que ese dato, estamos diciendo que es correcto. Nosotros ahorita vamos a poner la notita, obviamente yo no, pero ustedes sí. Esta sí está cumpliendo, ¿vale? Porque la velocidad máxima que nosotros tenemos es de 0.3044 metros por segundo y nosotros estamos entregando 0.26. Al menos la columna dentro de los parámetros de velocidad del gas está cumpliendo. Vamos ahora a hacerlo con el líquido. Para esto nosotros necesitamos el cálculo de L1. L1 va a ser igual a LS por 1 más X a U. Bien, ¿se acuerdan cuánto les dio su LS? ¿O no lo calculamos? ¿Calculamos? No lo calculamos, vayan diciéndome. Según yo sí, aquí está. Es de 101.8. ¿Estamos de acuerdo? .8 y la X a 1 es de 0.0344. ¿Vale? 101.8 y 0.0344 son datos que vamos a ocupar, no se les vayan a olvidar. Ahorita me los dan. Perfecto, entonces LS, ¿vale? 101.8 más. ¿Cuánto vale X a 1? 0.03. 344. Ok. Y aquí me entregan el valor de L1. Ok, da de 105.3020. ¿Así está bien? Sí, así está bien. Ok. Ahora, nosotros necesitamos esta corriente también en flujo volumétrico, pero ¿para qué primero lo calculamos a L1 en kilogramos por hora y luego lo calculamos en metros cúbicos por hora si nosotros lo podemos hacer directo? Nosotros ya tenemos la concentración molar parcial. Podemos ocuparla. Aquí está. La que nosotros necesitamos es esta y esta es de 3.8106. No se les voy a olvidar, 3.8106. Entonces, LB1 va a ser igual
nosotros vamos a dividir a nuestra L1 entre la concentración del líquido en 1. Entonces aquí tenemos 105.302 dividiendo entre la concentración, que era de 8106. 3.8106. Sí. ¿Cuánto nos da eso? Me da de 27.6340. ¿Así está bien? Sí. Y estos son metros cúbicos por hora. Hacemos entonces el mismo análisis. La velocidad del líquido en 1 va a ser igual a LB1 dividiendo entre el área. Entonces aquí tenemos 27.634 metros cúbicos por hora dividiendo entre 1.1309 metros cuadrados. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Ok, da de 24.4354. ¿Punto 53? 43. Ajá. 54. Ok. Y estos son metros por hora. Le hacemos nuestra conversión dividiéndolo entre 3.600 segundos. ¿Y esto cuánto nos da? Ay, me da bien chiquito. De 6.7876. Permíteme. Ok. Nos la dan en metros por minuto. Ok, entonces nada más toma este dato y divídelo entre 60. Espera. O ese dato que tienes, multiplícalo por 60. De 0.4072. Ok, nosotros tenemos un límite de 0.4421 y estamos entregando 0.4072. Entonces también ahí estamos dentro del rango. ¿Vale? Aquí las velocidades máximas son algo completamente diferente a las velocidades de inundación, son cosas completamente diferentes, pero a partir de esto podemos saber cuáles son las velocidades de inundación, sabiendo nuestro factor de inundación, pero pues el más recomendable es de 0.6. Ahorita nada más se los digo como un pequeño dato, no es necesario que lo hagamos, porque creo que no nos piden eso. Pero vamos a empezar a realizar el siguiente inciso. Ya sabemos lo de las velocidades. Y el cuarto es, si es posible utilizar la columna que se tiene en desuso y de no ser así, indique las variables que modificaría y en qué sentido se tendrían que hacer. Bueno, primero que nada, el diámetro. ¿Está correcto? ¿Quién sabe? ¿Podremos hacer un análisis de cuál es el diámetro que necesitemos? Probablemente sí. A lo que me refiero es a esto, mire. La fórmula
para nosotros calcular la AUTG requiere del área, ¿vale? Supongamos que Z lo definimos en la que nos dan en el problema. Esa es de 8.2 metros. Supongamos que ya tenemos aquí Z. NUTG, por obvias razones, que es la concentración, no va a cambiar. NUTG va a seguir siendo la misma. Entonces, si NUTG va a seguir siendo la misma, yo tomo mis 8.2, los divido entre mi NUTG y me va a salir una nueva AUTG. Nosotros G1 no la cambiamos, el coeficiente no va a cambiar y como las concentraciones tampoco van a cambiar, ese dato sigue manteniéndose igual. Y así podemos calcular entonces nuevamente un área. Con esa área lo que haríamos es calcular el diámetro y probablemente sepamos cuál es el diámetro que podríamos tener en una columna hipotética de 8.2 metros. ¿Cuáles son entonces las recomendaciones? Las recomendaciones que podríamos entregar es cambiar la presión y cambiar la temperatura. Las entradas muy probablemente no se puedan cambiar, pero sí podemos estar jugando con la presión y con la temperatura. ¿Cuál es la recomendación más costosa que podrían hacer ustedes aquí? Pues la recomendación más costosa es que se ponga otra columna en serie con esta. Es muy costoso tener columnas en serie. Entonces, lo más recomendable es que todo el proceso se pueda hacer en una sola columna. Y respecto a la presión, bueno, acá yo tengo algo que les voy a escribir y esto sí necesito que lo anoten porque lo vamos a ocupar más adelante para nuestros análisis. Aquí vamos a poner nosotros que para absorción, en nuestro diseño, la temperatura la tenemos que disminuir y la presión la tenemos que aumentar. Para desorción o agotamiento, la temperatura se tendrá que elevar y la presión se tiene que bajar. ¿Vale? Esas son las recomendaciones que podrían ir en el 4. Nosotros debemos bajar la temperatura. Estamos trabajando a 120 grados centígrados, ¿vale? Es una temperatura descomunal para este proceso. Podremos checar si podemos trabajar tal vez a 50 grados centígrados. Muy probablemente lo hagamos. Podemos aumentar la presión a 3 atmósferas. Probablemente no sea tan costoso tener una bomba que nos haga ese trabajo. ¿Vale? Aquí lo que está recomendando nuestro chico de confianza es que cambiemos el diámetro. ¿Alguna vez ustedes han escuchado que alguna columna sea de diámetro ajustable? Ninguna. Ninguna, ¿verdad? Entonces, eso no es recomendación. Recomendaciones. A ver, ya tengo aquí la columna. Ya no la puedo cambiar, porque no crean que puedo traer a cualquier soldador que le haga un corte y luego le haga más grande el lecho empacado. No, no se puede. ¿Por qué? Porque entonces nosotros en el argot de la ingeniería a algo que está soldado le llamamos costuras. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, una columna no puede tener costuras
porque si tenemos el desfase de las velocidades, es más propenso a que explote. Probablemente no sea una explosión tan aparatosa, pero lo que puede provocar es que eso que esté soldado se eche a perder. Entonces, no podemos venir nosotros a ajustar ni diámetros ni alturas. Así como está, ¿qué es lo que puedes cambiar? Siguiente, ¿es fácil abrir una columna y andarle cambiando los empaques? Pues no. No, no es tan fácil, No, porque ¿vale? pararía el proceso y todo eso, ¿no? Siento que se Sí, gasta sí, sí. mucho. Es mucho gasto. Entonces, ¿qué le conviene a una empresa? Para no tenerla tanto tiempo parada, ¿qué es lo que podemos hacer? Jugar con estas cosas. Bien, ¿de qué depende, la ecuación del equilibrio? De las fracciones. Sí, de las fracciones, pero ¿recuerdan de dónde yo les explico que viene la ecuación del equilibrio? Les digo que viene cuando Igualar las llegamos a... presiones del líquido y del gas. Exactamente. Entonces, si aumentamos la presión, ¿qué pasa con la ecuación del equilibrio? Va a modificarse, ¿vale? Y si nosotros disminuimos la temperatura, estamos favoreciendo que nuestro gas no tenga las partículas tan excitadas y no se expanda. Así que probablemente sea más favorable poder trabajar con él a velocidades un poco menores a las que estamos entregando aquí. Todo tiene su pro y su contra, pero tiene que estar referido a las condiciones que sí puedo cambiar. Repito, puedo cambiar la temperatura y la presión, eso que ni qué. Puedo cambiar, ¿sí?, mi sistema de una sola columna a dos, porque eso sí lo puedo hacer. Si ya tengo una, pues ni modos de tirarla, ni modos de quitarle pedazos de metal para hacerla más pequeña o ponerle pedazos de metal para hacerla más grande, ni tampoco hay una manera para ajustarle el diámetro. Así que entonces lo que nos quedaría sería poder tener otra columna que compense lo que nos haga falta. Pero eso es más caro que, por ejemplo, en este caso, tener una bomba. Es más caro tener otra columna que no ocupar servicios auxiliares de vapor. Es más barato, ¿sí? Es más barato tener servicios auxiliares de vapor y es más barato tener una bomba de vacío que comprar otra columna, ¿vale? Estos son los parámetros que se tienen que cambiar, presión y temperatura. Lo demás no se puede.